Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la intervención del rey en el marco del 80º aniversario de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. No nos vamos a engañar, si hubiéramos estado en circunstancias medianamente normales, ni siquiera nos hubiéramos hecho eco del discurso del rey, porque no hubiera tenido mayor importancia. Hubiera llegado su padre, hubiera contado pues cómo España progresa, cómo quiere mucho a Hispanoamérica, cómo se acuerda de los judíos sefardíes, cómo ha ido avanzando en el terreno de las democracias, y la cosa no hubiera tenido mayor relevancia ni mayor importancia. Esa es la realidad de lo que hubiera sido en circunstancias normales. ¿Por qué nos hemos hecho eco en el editorial del discurso? Hombre, porque este discurso no es un discurso normal. Había algunas cosas que eran normales, por ejemplo, hacer referencia a que hay que acabar con la guerra, que la Declaración Universal de Derechos Humanos sigue vigente, que la Carta de Naciones Unidas es más necesaria que nunca, que mantiene España unas relaciones especiales con Hispanoamérica y que se acuerda de los judíos sefardíes a los que les devolvió la posibilidad de la nacionalidad hace muy poquitos años. Bueno, pues esos son elementos de aliño, eso es el tomate y los guisantes que se añade al discurso y que queda bien. El problema es que el núcleo del discurso era la sumisión total y absoluta de España a los peores dogmas de la agenda globalista. De entrada, la ideología de género, España jactándose de que está a la cabeza en el aborto. Bueno, esto en un país que está empezando a sufrir una crisis demográfica grave porque no hay un repuesto de los españoles y lo que hay es una sustitución demográfica a cargo de extranjeros, es verdaderamente suicida. Que encima te jactes de tu suicidio demográfico es para romper a llorar, pero es cierto que está de acuerdo con la ortodoxia de la ideología de género. Lo cual, insistimos, es lamentable y es deplorable, pero efectivamente esa es la situación que hay. Gravísima, pero es así. Segundo, lo mismo en cuanto al calentamiento global, que es una filfa y un mecanismo para oprimir a los pueblos, privándoles de libertad, de soberanía y de independencia, saquear sus riquezas y bloquear su desarrollo, con la historia del calentamiento global. Luego, aparte de eso, unan ustedes furcias mediáticas, políticos, ONGs, corruptos profesores universitarios que todos se dedican, como diría un castizo, a chupar del bote. Bueno, pues el rey defendiendo totalmente esto y diciendo que hay un triple desafío en estos momentos y en ese triple desafío tiene un papel importantísimo el calentamiento global y en esa línea va a seguir España, incluso con las consecuencias energéticas desastrosas. No hablemos ya de las consecuencias que está teniendo en una economía donde se está desarbolando totalmente la agricultura, la ganadería y la pesca en favor de multinacionales que desde luego están haciendo el agosto en España gracias a políticos más que corruptos y a furcias mediáticas más que furcias. Y esto es triste, pero es así. Y por si todo lo anterior fuera poco, pues hombre, además de eso, una sumisión total y absoluta a los principios de la migración. Ya saben ustedes que según el rey, pero según la agenda globalista, dentro de los procesos migratorios lo importante no son los derechos nacionales, sino que lo importante es el bienestar de los migrantes. No es que el bienestar de los inmigrantes sea una cuestión a la que hay que ser indiferente, pero es que esos inmigrantes en muchos casos son delincuentes. En muchos casos han entrado de manera ilegal en el país. Y en todos y cada uno de los casos, los derechos de los nacionales y de la nación están por encima de la gente que entra en ese país. Y eso es absolutamente de sentido común, menos para la agenda globalista y para el rey Felipe VI. Y claro, al final, aparte de eso, junto con aquellos elementos del aliño que están bien,
que quedan bien los elementos del aliño que dan vergüenza ajena. Por ejemplo, la sumisión servil a la versión otanista de la guerra de Ucrania y, por ejemplo, el compadreo vergonzoso a Marruecos, que se está dedicando a destrozar la economía española con el apoyo de las subvenciones del gobierno español, lo cual es otro caso de suicidio total y absoluto. ¿Por qué el rey se somete a esto? ¿El rey se cree esto? Pues hombre, es dudoso. Sinceramente, a lo mejor el rey se lo cree, se ha convertido a la religión de la agenda globalista y la va predicando convencido de ello. Pero el rey suele ser una persona bastante bien informada, es una persona inteligente. Hay una serie de cuestiones que realmente cuando hablas con él te das cuenta de que conoce los distintos puntos de vista. Con lo cual es bastante difícil que se pueda creer los dogmas de la agenda globalista. Pero vamos a suponer que se los cree. Si no se los cree, aquí lo único que hay es mantenerse en el poder. Y si se los cree, con el entusiasmo que los está defendiendo, aquí lo único que hay es mantenerse en el trono. Esto es muy típico de los Borbones, que han sido una dinastía verdaderamente nefasta. No vamos a decir que tan nefasta como los Austrias, que bueno, eso fue algo verdaderamente la gran desgracia nacional, que finalmente, en vez de haber una dinastía castellana como había con Juana, la mal llamada loca, acabaran llegando los Austrias y tundieran totalmente a la pobre España y la gastaran en sus sueños estúpidos imperiales y de contrarreforma, pero es que los Borbones han sido también de cuidado, ha tenido una suerte con la monarquía de España, pero verdaderamente impresionante. Y para algún monarca que salió medio bien, como Carlos III, que previamente había hecho prácticas reinando en una parte de la península itálica, pues resulta que la mayoría de los Borbones pues han sido nefastos. Y, por supuesto, lo primero que han buscado es su permanencia en el trono. Y cuando se les ha expulsado de España, con toda la razón del mundo, dicho sea de paso, pues siempre han conseguido volver. Bueno, pues a lo mejor en el caso de don Felipe VI la idea es ver cuánto tiempo nos mantenemos en el trono y a ver si el trono además pasa a una de las hijas. Bueno, es una pretensión legítima, pero eso deja de ser legítimo cuando es a costa de los intereses nacionales de España y de los intereses de los españoles. Y si realmente el coste de que Felipe VI se mantenga en el trono y que pueda sucederle su hija es el hecho de que España pierda su libertad, su independencia y su soberanía en favor de los más que siniestros poderes de la agenda globalista, pues sinceramente no hace ninguna falta Felipe VI en el trono, ni mucho menos su hija. Porque España y los españoles están por delante de cualquier corona y de cualquier dinastía. Desgraciadamente, eso es algo que los españoles no han solido ver a lo largo de su historia, entre otras cosas porque había una alianza entre el trono y el altar que lo impedía. Pero es una cuestión para reflexionar en ella. Es una cuestión para reflexionar en ella. Hubo Borbones en otros tronos de Europa, en Italia, en Francia, etcétera, que en un momento determinado el pueblo se dio cuenta de que eran prescindibles. En algún caso hubo que decapitarlo, tampoco hay que llegar tan lejos. Pero no cabe la menor duda de que si el jefe del Estado, en vez de defender los intereses nacionales y defender los intereses de los españoles, lo que hace es defender la agenda globalista, ese jefe de Estado sobra. Cualquier céntimo que se gaste en él y en el resto de gente que orbita a su alrededor es un céntimo mal gastado. De eso hablábamos en el editorial y tenemos que entrar ya, porque no nos queda más remedio y el tiempo apremia, en nuestro boletín informativo. Y como siempre, entramos por el segmento de España. Entramos por el segmento de España, donde, como ustedes saben, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que es un personaje que si tuviera decencia se habría dimitido hace meses, y si fuera un hombre de honor se hubiera levantado la tapa de los sesos, pues resulta que ahora acusa a la UCO de filtrar aquel email donde se veían las instrucciones cursadas para que se persiguiera al novio del actual presidente de la Comunidad de Madrid. Y entonces
Evidentemente esto apareció y él dice que bueno, que esto lo filtró la Guardia Civil, que claro, así se ha puesto la cosa como se ha puesto, etc. La verdad es que el correo que tenía él hasta ahora, para vergüenza de todos, fiscal general del Estado en España, era un correo que no era precisamente muy privado. Durante más de una década lo utilizó en actividades laborales, como base de datos públicas, hasta en un acto oficial de la Comisión Europea. Esa es la historia que hay. Y lo que se produce desde el 16 de octubre de 2024, en que el Tribunal Supremo le abrió una causa, pues es que el fiscal general del Estado se dedicó a eliminar todo lo eliminable. Primero los mensajes de WhatsApp, después la cuenta de Gmail, donde estaban las copias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. García Ortiz dice que esto fue pues, por seguridad, para proteger a la Fiscalía de una campaña en su contra. Realmente esas afirmaciones no se sostienen, es un disparate, pero lo que ve la Guardia Civil es que aquí ha habido un intento deliberado de destruir pruebas que, dicho sea de paso, puede ser un tipo penal, puede ser un delito. Y la verdad es que García Ortiz, insistimos, es un personaje desprovisto de decencia. Los tribunales, en un momento determinado, decidirán si este hombre es culpable o no es culpable. Lo más seguro es que, aunque decidan que es culpable, ya llegará todo al Constitucional, y como el Constitucional está controlado por el gobierno de Pedro Sánchez, pues el fiscal general del Estado, que no dimite con un presidente del gobierno que no lo cesa, pues evidentemente seguirá haciendo de las suyas, es decir, al servicio más bastardo y lacayuno del gobierno, cual es una vergüenza y es digno de una dictadura. Pero esto es España. Esto es España, que es una nación que camina a saltos ya hacia convertirse en un Estado fallido. Y donde luego que a nadie le sorprenda, pues que efectivamente haya jueces corruptos, corruptísimos, y fiscales corruptos, corruptísimos, porque esa es la realidad de España. No sirve darle más vueltas. Lo que pasa que muchos de esos jueces de instrucción corruptos, de esos fiscales corruptos, jamás saltan a los medios de comunicación. Es más, cuando hay la posibilidad de que salten en un caso importante, las furcias mediáticas achantan la muy, porque si no, no cobran subvenciones. Pero estos casos son el pan nuestro de cada día en la Administración de Justicia en España. Y lo que pasa en última instancia es que en este caso, al ser el fiscal general del Estado y estar implicada además la presidente de la Comunidad de Madrid, pues hombre, ha salido más. Pero como estos y muchísimos más graves, todos los días en la Administración de Justicia española. Y el que no lo quiera ver, peor para él, porque algún día le puede caer encima toda esta historia. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de manera más que directa, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola querido César, querido equipo, hola a todos los oyentes, es viernes ya, terminamos esta primera semana de la nueva temporada de La Voz que se ha pasado volando. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de la polémica, siempre lo está, pero de nuevo, tras su último escrito presentado ante el Tribunal Supremo, que lo va a juzgar, ya saben. En él, el fiscal de Pedro Sánchez carga contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, a la que acusa de haber hecho pública su dirección de correo de Gmail. Tiene bastante gracia el caso, les cuento. Sostiene García Ortiz que esa dirección contenía copias de seguridad de sus conversaciones de WhatsApp y pruebas claves sobre la presunta filtración en la que se le implica. Tras hacerse pública, afirma que empezó a recibir mensajes insultantes y hostiles. Sin embargo, las investigaciones lo que apuntan es a que ese correo no era en absoluto privado. Llevaba más de una década este señor utilizándolo en el ámbito laboral, cosa que no se puede hacer. Por cierto, aparecía incluso en bases de datos jurídicas accesibles al público y hasta lo usó en un acto oficial que se celebró en España de la Comisión Europea en 2018. En marzo de 2013, de 2024, el día 13, la fiscal jefe de Madrid le escribió un mensaje para preguntarle a qué dirección le tenía que enviar ciertos correos relacionados con el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que luego fueron filtrados a la prensa, parece ser que por el fiscal. La respuesta que recibió fue muy clara:
alvarogarcia.ortiz@gmail.com, es decir, su cuenta personal, es decir, él fue quien la escribió a esta fiscal. Este detalle quedó recogido, eso sí, en un informe de la Guardia Civil de noviembre de 2024, en el que ya se señalaban los indicios de su participación en esa filtración. Lo más controvertido es lo que vino después. García Ortiz eliminó por completo esa cuenta de Gmail. Era la cuenta de email que desapareció, que tenía asociada a su teléfono personal. Con ella desaparecieron también esas copias de seguridad de WhatsApp que él mencionaba. Según su defensa, esto lo tuvo que hacer como consecuencia de la exposición de sus datos en el informe de la UCO, lo que habría puesto en riesgo su seguridad. En su escrito asegura que incluso informó al jefe de la Brigada de Seguridad Informática de que estaba recibiendo mensajes que calificaba como incómodos y hostiles. La Fiscalía argumenta ahora que debe ser absuelto del delito de revelación de secretos. Insiste en que la eliminación de esa cuenta no fue previa a la instrucción judicial, sino resultado de la publicación del informe. Es decir, justifica que la UCO dio su correo en público, cosa que había hecho él, y así le amenazaron, no se sabe de qué manera, porque nunca lo denunció, y para no seguir recibiendo amenazas, pues tuvo que borrar la cuenta que lo incriminaba. Las dudas persisten. Los investigadores recuerdan que el borrado de los mensajes de WhatsApp ocurrió el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que el Supremo abrió causa contra él. Ya es casualidad. Desde entonces no se han podido recuperar las conversaciones previas y la Guardia Civil señala que la eliminación fue intencionada y repetida. Poco después desapareció también la cuenta de Gmail, lo que impidió acceder a las copias de seguridad en Google Drive que podían esclarecer cómo se produjo la filtración, cosa que hubiese sido muy mala para él si era inocente. Para los investigadores, este movimiento resulta determinante. Se borraron muchas pruebas potencialmente cruciales en el mismo momento en que avanzaba ese proceso judicial. En resumen, García Ortiz sostiene que él actuó presionado por una campaña contra la Fiscalía y por razones de seguridad personal, una campaña que habría orquestado contra él la propia Guardia Civil, mientras esa Guardia Civil en concreto y en cambio interpreta sus acciones como un intento deliberado de hacer desaparecer las pruebas. El Tribunal Supremo va a ser quien tenga ahora que decidir si estas justificaciones le bastan para absolver al fiscal general, como pide la Fiscalía, que, oh sorpresa, es su mano derecha y, oh sorpresa, pide absolver a su jefe. Nadie se lo podía haber esperado, ¿verdad? O si, por el contrario, confirman las sospechas de una maniobra para encubrir la filtración de datos confidenciales de un ciudadano privado. Les hablábamos en la noticia anterior del papel indispensable de las furcias mediáticas en la corrupción de España, en la corrupción de la Administración de Justicia y en otras corrupciones. Claro, tampoco crean ustedes que son furcias baratas, ¿eh? Pedro Sánchez se guarda más de 100 millones de euros de aquí hasta fin de año para regar a las furcias mediáticas. Y alguno dirá, pero bueno, ¿pero qué me cuenta usted? ¿Pero qué me cuenta usted? Pues sí, porque hay 43 campañas de publicidad que dependen del gobierno. Y el gobierno cada vez gasta más. Y de esas campañas de publicidad depende que sigan existiendo todos los medios, no solo los de izquierdas, no sean ustedes ingenuos, y los de derechas. Y por supuesto, cuando gobiernan las derechas, también riegan a los medios de izquierdas porque no tienen interés en que hablen demasiado mal de ellos, y esto lo hace la izquierda y la derecha, lo hace el Partido Popular y lo hace también el Partido Socialista, y en su día lo hizo Ciudadanos. Y por supuesto ya se pueden imaginar que otras fuerzas políticas no van a dejar de hacer. Lo que pasa, y esto es bastante importante, que el gobierno de Pedro Sánchez le va a dar otra vuelta de tuerca a la prostitución mediática. Y entonces, aquí, a la hora de dar el dinero, va a primar lo que llama la calidad de audiencia. Y entonces, claro, vamos a ver, ¿qué es la calidad de audiencia? Hombre, pues que a lo mejor usted no es la primera radio, o no es la primera televisión, ni siquiera la segunda y la tercera. Ah, pero tiene usted calidad de audiencia. Bueno, ¿y eso cómo se sabe? Hombre, pues muy sencillo, muy sencillo. ¿Está usted dando un montón de espacio al lobby homosexual? ¿Está usted dando un montón de espacio al lobby feminista? ¿Está usted dando un montón de espacio a información que sea totalmente sumisa a la OTAN? Bueno, pues entonces usted tiene calidad de audiencia. Y si además hablas del cambio climático cada 2 por 3 y de lo bueno y empoderante que es el aborto, ya para qué queremos más, te riegan a subvenciones.
Y claro, esta es una cosa que resulta cómica cuando la oposición dice que el gobierno utiliza la publicidad institucional como herramienta de propaganda. Pero vamos a ver, ¿y cuando el Partido Popular está en el poder, no utiliza el dinero del contribuyente en publicidad institucional como herramienta de propaganda? ¿Quieren que demos nombres de radios que tendrían que cerrar si no recibieran la publicidad del Partido Popular? ¿O de televisiones que lo pasarían muy mal? ¿O de periódicos que se acabarían sin esa publicidad de gobiernos del Partido Popular? Pero bueno, ¿qué nos toman por tontos? Aquí hay una prostitución mediática que es una vergüenza. Hay unas furcias mediáticas que ya en muchos casos es que ni siquiera se molestan en elaborar mínimamente lo que les llega. No, lo copian directamente, lo ponen, y si luego aparece al mismo tiempo en una radio y aparece en un periódico de forma literal, no se les cae la cara de vergüenza porque es más importante la cuenta. Y esa es la realidad de España. Y de ahí deriva que un medio independiente, como es el caso de La Voz, que no tiene ni un segundo de publicidad, sea importante. Porque en última instancia lo que acaba sucediendo es que efectivamente la gente se entera de lo que pasa. El discurso del rey no lo va a cuestionar nadie, ni a la izquierda ni a la derecha en España. Todo el mundo agachando la cabeza, que para eso son furcias mediáticas. Y como esa, muchísimas otras cosas. Luego, dentro de ese sistema corrupto hasta las trancas, hombre, pues los medios más a la derecha le dan pellizcos de monja a los movimientos de izquierdas. Y los movimientos más a la izquierda le dan pellizcos de monja, quizá alguna patada en la espinilla, a las fuerzas de la derecha. Pero el sistema como tal se mantiene igual de corrupto. Y con programas sometidos a la Agenda 2030 que uno mira al Partido Socialista, mira al Partido Popular y vamos, las diferencias son mínimas. Y esa es la realidad. Y más vale que la gente la vea cuanto antes. Esto no sé si te va a hacer muy feliz, querido César, porque te va a dar la razón, pero supongo que nos va a hacer rechinar los dientes de rabia a todos los que pagamos los gastitos del gobierno. En los primeros 9 meses de este año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado 45,1 millones de euros en 43 campañas de publicidad institucional, lo que aquí llamaríamos simplemente compra de furcias mediáticas, que me encanta decirlo, según consta en la plataforma de contratación del sector público. Esta inversión se ha producido a la espera de que se apruebe una nueva ley que va a cambiar los criterios de reparto, aunque en la práctica muchas de esas reglas ya se están aplicando bajo el control de Moncloa. El gasto ejecutado hasta septiembre equivale al 60% de los 74 millones desembolsados en todo 2024. Sin embargo, el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2025 prevé un presupuesto de 162 millones, de los que todavía quedarían entonces por adjudicar 116, se dice pronto, 116 millones de euros antes del mes de diciembre. Esto significa que el Ejecutivo, que Pedro Sánchez se ha reservado al menos 100 millones para repartir a sus medios y periodistas afines en el último trimestre del año, cuando debería aplicar con más rigor las nuevas directrices de este reparto. En los últimos cursos, el gasto real casi nunca ha alcanzado el dinero comprometido. Por ejemplo, en 2024 se presupuestaron 138 millones de euros y se gastaron 70. En 2023 la previsión fue de 145 millones y se ejecutaron 90. Y en 2022, con el mismo presupuesto, se invirtieron finalmente 102. Ahí se quedaron muy cerca. Para ese año, con 162 millones aprobados, solo se han ejecutado 45 hasta ahora. Esto está generando inquietud en el sector publicitario, donde se señala que nunca se había llegado a estas fechas con menos de 2/3 del dinero adjudicado. Algunas fuentes creen que el gobierno se reserva parte muy importante de ese presupuesto por una posible convocatoria electoral. Yo, que soy mal pensada, pienso que es peor lo que está haciendo, que Pedro Sánchez estaba esperando al juicio de su mujer y su hermano para gastarlo en ese momento, igual que se gasta, no sabemos cuánto, pero nos enteraremos, en mandar una flotilla a Gaza para que se hable de eso y no de Begoña y su hermano compositor, pues es perfectamente capaz de tapar con campañas institucionales las noticias de su corrupto entorno. Este ahorro hasta el último trimestre del año le va a permitir utilizar la publicidad institucional
como herramienta política, algo que ya ha hecho en 2022 y en 2023, coincidiendo con citas electorales. El debate, por tanto, no es solo cuánto se gasta, que es mucho más de lo que debería ser porque no es efectivo, sino en cómo se reparte, porque el Ejecutivo lo que prepara es una ley de publicidad institucional que le va a dar a Moncloa un mayor control sobre las campañas. Hasta ahora eran las agencias de medios quienes decidían su distribución según criterios, en teoría, de audiencias y precios. Eso no era real. En realidad, las agencias de medios eran de personas afines al Ejecutivo y lo repartían de una manera opaca, sin que el resto de medios pudiésemos acceder de ninguna manera a los datos de ese reparto. Pero ahora es que directamente ellos van a poder tomar la decisión sin tener ni que ocultarse. Con esta nueva normativa, las agencias pasarán a un papel meramente consultivo y será el propio gobierno el que participe y planifique la estrategia, el que lo reparta directamente a dedo. Los medios podrán presentar sus propuestas y se dará prioridad, dicen, a las métricas de calidad de la audiencia. Calidad de la audiencia es una cosa completamente subjetiva. Hablan, por ejemplo, de suscriptores, visitas orgánicas por encima del tráfico global, o también la presencia en redes sociales. Por esa regla de 3 a nosotros nos empezarían a tocar campañas, pero yo me apuesto a algo a que no nos van a tocar. La oposición ya ha criticado esta medida, lógicamente, por considerarla un intento de favorecer a los medios afines a Sánchez y castigar a los críticos, en el marco de lo que definen como una guerra abierta del Ejecutivo contra la prensa libre, contra la prensa en general no. Además, se advierte también de que este sistema se puede extender al reparto de publicidad en comunidades autónomas y ayuntamientos. Y si eso pasa, yo espero que la oposición reaccione exactamente igual, que ya está bien aquí de poner siempre la otra mejilla y de ser tontos, siendo suaves. Bueno, mientras tanto, les cuento que de los 45 millones ya invertidos, se han destacado algunos a campañas que el Ejecutivo consideraba destacadas. Por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico se han hecho campañas de 5,8 millones de euros, de la mal llamada violencia de género de 3,8 millones, la promoción del bono cultural, por ejemplo, ha tenido un gasto de 3,7 millones, una campaña por los derechos culturales 2,7, concienciación sobre la transición energética, o sea, timo climático 2,6, la calidad de la vivienda 2,2, el ingreso mínimo vital 1,9, las becas para oposiciones en justicia 1,7 o la visibilización del plan de transformación y resiliencia 1,6 millones. Por otro lado, la atención a ciudadanos dependientes se ha visto regada hasta ahora con 1,6 millones de euros. Todo publicidad del gobierno, porque muchas de esas campañas es que luego se hace la publicidad pero no se ejecuta el presupuesto que se va a dedicar a ello, como ha pasado, por ejemplo, con los dependientes, con los enfermos de ELA. En definitiva, el gobierno Sánchez ha puesto en marcha el mayor presupuesto en publicidad institucional de los últimos 18 años y lo usa sin disimulo como herramienta de propaganda financiada con recursos públicos, con recursos de todos. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia luctuosa y es la muerte de 17 reclusos en una pelea entre bandas rivales en la prisión de Esmeraldas en Ecuador. Ecuador es un país que tiene una historia irregular, es decir, hay veces que funciona hasta casi bien. Históricamente ha habido algún momento en que funciona hasta casi bien, no suele durar mucho, pero hay momentos en que funciona rematadamente mal. Y el Ecuador es un país que ha ido experimentando un crecimiento de la violencia de tal magnitud que realmente es uno de los grandes problemas del Ecuador. Fíjense ustedes que por solo hablar de la violencia en prisiones, desde 2021 se calcula que han muerto en matanzas en prisiones del Ecuador más de 600 reclusos. Es absolutamente impresionante. Pero esto indica hasta qué punto el Estado, primero, no garantiza el funcionamiento correcto de instituciones de la Administración, como pueden ser las instituciones penitenciarias, sino que además hay grupos de delincuencia que se pueden imponer totalmente a la acción del Estado, como son las bandas de delincuentes. Y esto está más claro que el agua, esto no tiene más vuelta de hoja. De manera que, en fin, luego habrá quien piense que votando a la izquierda o votando a la derecha esto se corrige, cosas de este tipo, pero lo cierto es que el Ecuador camina hacia convertirse en un estado absolutamente fallido y es muy triste.
Y esa violencia de pronto emerge de una manera escandalosa, como en esta matanza en una cárcel, y entonces la gente se entera de lo que pasa en el Ecuador, que a fin de cuentas es un país situado en el Ecuador, de ahí su nombre, y es un país pequeñito, y bueno, pues esto es lo que hay, pero la verdad es que es algo tremendo y es algo lamentabilísimo. Las autoridades de Ecuador han confirmado este jueves la muerte de al menos 17 presos durante un nuevo episodio de violencia en el sistema penitenciario. Los enfrentamientos han tenido lugar en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas, en el noroeste del país, y volvían a poner de manifiesto la fragilidad de las cárceles ecuatorianas, su inseguridad, sobre todo frente al poder de las mafias y las bandas criminales. El estallido habría comenzado esta madrugada en torno a las 3 de la mañana, cuando un preso lanzaba una falsa alarma dentro de uno de los pabellones. Ese aviso generó confusión y fue aprovechado por varios reclusos, o sea, estaba organizado y planificado para arrebatar las llaves a los guardias de seguridad, abrir las celdas y lanzarse contra sus rivales. Lo que empezó como un tumulto se transformó rápidamente en un ataque organizado y ha tenido un saldo verdaderamente trágico. De acuerdo con las primeras informaciones de la Policía Nacional de Ecuador, la orden había llegado desde fuera de la prisión y estaría vinculada al grupo criminal conocido como Los Tiguerones, que habría instigado la agresión contra integrantes de bandas rivales, en concreto de un grupo criminal llamado Los Lobos y otro llamado Los Choneros. Esta rivalidad, que se extiende a las calles de Ecuador, tiene en las cárceles uno de sus escenarios más sangrientos. Lo ocurrido en la cárcel de Esmeraldas se suma a la violencia registrada apenas unos días antes en la prisión de Machala, al sur, donde murieron otros 14 reclusos en otro motín. En ese caso, la disputa enfrentó a miembros de la facción Los Lobos Vox contra otros presos de la propia banda de Los Lobos, lo que evidencia la fragmentación interna de esas organizaciones, pero sobre todo la brutalidad con la que resuelven sus diferencias, que es con asesinatos. Las cárceles son uno de los principales epicentros de la crisis de violencia que golpea a Ecuador en los últimos años. Desde 2021 se calcula que alrededor de 600 presos han sido asesinados por otros dentro de las prisiones, en su mayoría víctimas de masacres como estas, perpetradas por bandas rivales que luchan por controlar los pabellones, los negocios ilícitos dentro de los centros penitenciarios y tener el poder territorial. Este último episodio en Esmeraldas vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en sus centros penitenciarios. Cada nuevo motín, cada masacre deja en evidencia de nuevo que las cárceles de Ecuador son focos de guerra entre bandas que superan a la autoridad y cuestionan la fuerza del propio sistema penitenciario y la seguridad en Ecuador. Y del Ecuador nos vamos a Brasil, donde continúa esa guerra emprendida por Eduardo Bolsonaro contra las fuerzas de Lula da Silva y de las fuerzas de Lula da Silva contra Eduardo Bolsonaro, el hijo del antiguo presidente del Brasil. ¿Cuál ha sido el nuevo episodio? El nuevo episodio ha sido que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil haya anunciado la destitución de Eduardo Bolsonaro como el jefe de la minoría parlamentaria, porque ese puesto exige una presencia constante y Eduardo Bolsonaro lleva meses fuera del país. ¿Esta destitución es correcta? Legalmente es correctísima. Se piense lo que se piense de ella, es correctísima. Uno no puede ser el jefe de la minoría parlamentaria y durante meses no aparecer por el legislativo. Esto no tiene más vuelta de hoja. Pero también hay que entender, y esto es muy claro, que el acoso que está sufriendo Eduardo Bolsonaro como posible sucesor, desde luego como defensor de su padre, ha sido implacable. La prueba la tienen ustedes en que después de que han ido a por él y que además lo han denunciado por presuntas coacciones en el proceso contra su padre, finalmente Bolsonaro decidió que se marchaba a los Estados Unidos. Lógicamente, estando en Estados Unidos, el permiso de ausencia acaba expirando. Tú puedes salir como legislador de Brasil durante un tiempo, pero por un tiempo, no para que te pases la legislatura en el extranjero. Y como Bolsonaro tiene miedo de que lo maten, pues evidentemente se ha quedado en Estados Unidos. Nada que censurar, nada que censurar. Quien ahora se dirige a ustedes decidió quedarse en Estados Unidos porque se salvó por los pelos de un intento de asesinato.
en el que, por cierto, el Ministerio del Interior, que regía un piadosísimo opus deísta, pues parece ser que se le olvidó avisar de que había una trama para asesinarlo. Estas cosas que pasan, estarían con el rosario, en fin, en alguna aparición de la Virgen y no avisaron en absoluto de que hubiera ningún peligro. Con lo cual, pues gracias a la misericordia de Dios, quien ahora se dirige a ustedes está vivo, porque si llega a ser por el Ministerio del Interior, estaría criando malvas desde hace 12 años. Bueno, pues en el caso de Eduardo Bolsonaro ha debido de pensar algo muy sencillo y ha dicho no se me ocurre regresar porque como regrese al Brasil me pueden matar. Claro, ¿qué pasa? Pues que al mismo tiempo Bolsonaro está aprovechando desde Estados Unidos para intentar promover sanciones y medidas de presión contra autoridades brasileñas. Y obviamente, con una administración tan absolutamente mediatizada por Lula da Silva y sus muchachos, pues esto no se lo consienten. Y en ese sentido, bueno, la oposición había hecho que Eduardo fuera el dirigente de la minoría para intentar blindarle el escaño, pero esto se acabó. Y claro, aquí, guste o no guste, es evidente que el exilio de Eduardo Bolsonaro va a durar muchísimo tiempo. Esto es obvio. Para quien lleva 12 años así y la única nacionalidad que tiene en estos momentos es la estadounidense, pues lo de Bolsonaro se entiende. No se pueden ustedes imaginar hasta qué punto lo entienden. La ofensiva institucional contra el bolsonarismo en Brasil suma nuevo capítulo. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Mota, ha anunciado la destitución de Eduardo Bolsonaro como líder de la minoría parlamentaria, un día después de que la Fiscalía lo denunciara por supuestas coacciones en el proceso judicial contra su padre, contra Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado en 2022. La medida se produce tras unos días en que la oposición había nombrado a Eduardo Bolsonaro para este puesto, una especie de jefe de la oposición, con la intención de proteger su escaño, que corría riesgo por su prolongada ausencia desde finales de febrero. Como les contábamos esta misma semana, Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, ha expresado que tiene miedo a regresar a su país por la posibilidad de una detención. Bueno, no es que exista la posibilidad, es que es casi seguro que sería detenido. Mota, por su parte, argumentaba para retirarle el cargo que éste requiere de presencia física indispensable, por lo que sostenía que el liderazgo que ejercía Eduardo Bolsonaro sería meramente simbólico y contrario al reglamento. El permiso de ausencia que solicitó el diputado expiró en julio y sus intentos de prorrogar su estancia en Estados Unidos no han sido aceptados por el Congreso brasileño. Con su destitución, muchas de sus prerrogativas parlamentarias quedan reducidas en un contexto de creciente presión política y judicial a él y a su familia, especialmente a su padre. Además de la denuncia por coacción, la Fiscalía señalaba que Eduardo Bolsonaro habría promovido sanciones y medidas de presión desde Estados Unidos contra las autoridades brasileñas, como por ejemplo el juez del Supremo Alexandre de Moraes, ya saben, este juez calvo que fue el que prohibió usar Twitter X en Brasil y que es quien está liderando la causa contra Jair Bolsonaro, es un juez de confianza de Lula da Silva. La acusación formal por coacción fue presentada recientemente ante el Supremo de Brasil por la Fiscalía General, que ya saben imputaba entonces a Eduardo Bolsonaro el delito de intervenir indebidamente en el proceso judicial contra su padre. Además, el Supremo brasileño ya ha respaldado medidas contra Bolsonaro padre e hijo, alegan admisión de actos deliberados para obstruir la justicia y coaccionar a autoridades. Mientras tanto, la Cámara Baja ha rechazado la designación de Eduardo como líder de la minoría, alega que su situación y prolongada ausencia lo inhabilitan para ejercer el cargo de forma válida bajo el reglamento interno. Este conjunto de acciones es una nueva fase, abre una nueva fase en el enfrentamiento institucional con el bolsonarismo y el poder legislativo brasileño. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en algo que vamos a ver si queda en agua de borrajas como la lista de Epstein o por el contrario progresa. Y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha ordenado investigar a la Open Society Foundations, lo cual es verdaderamente obligatorio en cualquier estado que se precie. En España han preferido darle dinero.
El gobierno de Cataluña, de los golpistas catalanes, le dio bastante dinero a la gente de Soros, porque la gente de Soros apoyaba el golpe en Cataluña. Luego le echan la culpa a Putin, pero quien estaba detrás de eso era Soros y su chusma. Muy identificable, además, con nombres y apellidos, aunque no se haya iniciado acciones legales contra ellos. Y, por supuesto, el Gobierno Nacional Español pues también ha dado dinero a las organizaciones de Soros. ¿Qué dice ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que quien ahora se dirige a ustedes le está enormemente agradecido desde hace tiempo? Porque cuando la corrupta Administración de Justicia española quiso ir a por él, quien le defendió fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señalando la ilegalidad total y absoluta de los jueces españoles. Cosa, insistamos en ello, que quien ahora se dirige a ustedes va a agradecer toda la vida al Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Pero qué dice en el caso de Soros? Que es mucho más importante. Hombre, pues que puede haber delitos de asociación ilícita, de fraude electrónico, de incendios provocados, de apoyo al terrorismo y se podría añadir de golpes de Estado, porque el golpe de Estado de Ucrania del 2014, el propio Soros reconoció que lo había dado él. Con respaldo, eso sí, con respaldo de la administración Obama. Pero Soros fue fundamental en dar un golpe de Estado en Ucrania en 2014. Golpe de Estado verdaderamente tremendo. ¿Cuál es la base de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté actuando? Pues muy sencillo, el informe del que les hablamos ayer, del Capitol Research Center, donde se dice que las organizaciones de Soros han canalizado más de 80 millones de dólares hacia entidades extremistas. Y esto es algo clarísimo. No cabe la menor duda de que en realidad, y apelando a lo que se llama la ley Rico, a Soros habría que detener, porque es una ley contra el crimen organizado. Habría que juzgarlo y habría que meterlo en prisión. ¿Va a pasar eso? Hombre, pues no lo sabemos. Sería de desear. Pero esto explica por qué hay países como Hungría o como Rusia donde las organizaciones de Soros, que son subversivas y contrarias a la legalidad y promotoras de golpes de Estado, cuando no financiadoras del terrorismo, efectivamente tendrían que estar fuera de la ley. Luego, por supuesto, a todo el mundo le gusta salir con Soros, se hacen fotos con Soros, con el hijo de Soros, que al hijo de Soros sobre todo le gusta hacerse foto con unos negros inmensos, como si fueran armarios. No sé yo esta querencia del hijo de Soros por los negros musculosos, porque será por aunar razas, en fin, luchar contra el racismo, suponemos que será por algo así. Pero en cualquiera de los casos, cualquier país que se precie tendría que ilegalizar a las organizaciones de Soros. Esa es la realidad, pero parece ser que de momento solo en Estados Unidos van en esa dirección y vamos a ver hasta dónde llega. Y esto sucede en paralelo con otra noticia terrible, y es que la justicia de Estados Unidos acaba de acusar formalmente al que fue director del FBI, James Comey, por falso testimonio y por obstrucción a la justicia, en aquel caso que se abrió y que era falso, donde se decía que Rusia, Putin, había ayudado a Donald Trump a llegar a la presidencia. Y entonces aquí se creó lo que se llamó el Russiagate, que era absolutamente mentira, que hubo gente que se prestó a propagar esa mentira. Por ejemplo, Morgan Freeman hizo un vídeo que estaba bastante bien hecho, donde daba la sensación de que las elecciones las había ganado Trump con la ayuda de una potencia extranjera, y entonces salían imágenes de las tropas soviéticas en la Plaza Roja de Moscú, etcétera. Es una cosa tremenda, las soviéticas además, para que no se diera cuenta la gente de que hace más de 30 años que desapareció el régimen soviético de Rusia. Y entonces, esta era la idea. Bueno, pues eso era mentira, se ha demostrado que es mentira. Y entre los que dieron falso testimonio y además obstruyeron la investigación para atacar a Donald Trump y, por supuesto, para favorecer a los Clinton y a los que no eran los Clinton, estaba nada más y nada menos que el director del FBI. Lo cual es gravísimo, porque el FBI es la agencia de inteligencia más importante, no la única, pero sí la más importante, de las que actúa dentro del territorio de los Estados Unidos.
Y si el director se dedica a apoyar un partido, a dar falso testimonio y a obstruir la investigación, pues evidentemente esto es muy grave. ¿Qué va a pasar con Comey? Hombre, pues es muy posible que salga de rositas, tampoco les quiero engañar. Teóricamente le podrían caer hasta 5 años de prisión, pero en fin, no. Quien ahora se dirige a ustedes no se lo cree. Pero lo mismo nos llevamos una sorpresa y efectivamente aquello a lo que se comprometió Tulsi Gabbard, que es a higienizar los servicios de seguridad, pues realmente se higienizan. Sería una magnífica noticia para los Estados Unidos y sus ciudadanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado abrir una investigación contra la Fundación de George Soros por posibles cargos relacionados con terrorismo y violencia. La instrucción fue remitida a varias fiscalías federales, entre ellas están las de Nueva York, la de Washington, D.C., California, Chicago, Detroit y Maryland, con el mandato de preparar planes de actuación que contemplen delitos como asociación ilícita, fraude electrónico, incendios provocados o incluso apoyo material al terrorismo. La orden partió de la oficina del vicefiscal general de Todd Blanche mediante un memorando firmado por Akash Singh, encargado de coordinar la estrategia con los fiscales de distrito. El documento, según fuentes internas, se basa en un informe elaborado por el Centro Conservador Capital Research Center, el CRC, del que les hablamos este jueves en detalle y que sostiene que la Open Society Foundation habría canalizado más de 80 millones de dólares hacia entidades vinculadas con el extremismo y la violencia. Hablaba del terrorismo incluso. Entre ellas menciona al grupo palestino Al-Haq, considerado por Israel como pantalla de actividades terroristas, una acusación que la Fundación de Soros rechaza. Dicen que porque no hay pruebas creíbles, hombre, algunas hay. La iniciativa responde a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien en numerosas ocasiones ha pedido públicamente que Soros sea encarcelado. En declaraciones televisivas recientes, el mandatario calificaba al, en teoría, filántropo como un hombre peligroso y le acusaba además de respaldar protestas violentas en todo el país. En realidad las provoca en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Trump llegaba incluso a invocar la ley RICO, que normalmente se aplica contra el crimen organizado y la mafia, para justificar posibles acusaciones contra el pseudofilántropo. El clima político, por supuesto, se ha intensificado en Estados Unidos tras ese asesinato en Utah del comunicador conservador Charlie Kirk, que ha sido un hecho que ha reforzado el discurso de la Casa Blanca contra lo que denomina la izquierda radical. Ha servido de argumento a Trump para anunciar que se van a emplear todos los resortes del Estado contra quienes financien causas consideradas extremistas. En este contexto, esta semana se ha ilegalizado a Antifa, se la ha metido en la lista de organizaciones terroristas y tanto George Soros como su hijo Alexander han vuelto a colocarse en el centro de las acusaciones de la administración Trump. Desde la Open Society Foundation rechazan de manera tajante los cargos que les imputan. Dicen en un comunicado que su labor en Estados Unidos está dirigida a la promoción de la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Lógicamente no van a reconocer que sí, que son terroristas. El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Hill-Martin, defendía la instrucción, señalaba que el organismo prioriza la seguridad pública y decía que va a investigar a cualquier colectivo que presuntamente conspire para violar las leyes federales. Paralelamente, la justicia estadounidense ha anunciado también en las últimas horas la acusación formal contra el que fue director de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, James Comey, en la época de Obama, por presunto falso testimonio y obstrucción en la investigación sobre una posible colusión con Rusia durante la campaña presidencial de 2016. Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, un gran jurado emitió la acusación en relación con la declaración que Comey ofreció ante el Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020. La fiscal Lindsay Halligan subrayaba en un comunicado que los cargos que se le imputan constituyen un abuso de la confianza pública de un nivel extraordinario y defendía el principio de equilibrio de poder basado en la rendición de cuentas y la exposición directa de los hechos. Comey, que ha rechazado las acusaciones por su parte, lo ha hecho en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, se enfrenta a posibles penas de hasta 5 años de prisión. Y nos vamos de los Estados Unidos a Gran Bretaña, que esta es otra, porque el primer ministro, el nefasto, siniestro y tenebroso Starmer, prepara un plan para una tarjeta de identificación digital para todos los adultos.
Vamos a ver, esta es una vieja historia que solamente se puede entender si uno comprende la confianza que han tenido los anglosajones durante siglos en que la mentira es algo tan grave que no se comete. Que por lo tanto, pues evidente, esto es típica mentalidad protestante, que en vez de creer como el católico de a pie que la mentira es un pecado venial, considera que es un pecado gravísimo y que por lo tanto no se puede cometer. Y efectivamente, en Estados Unidos, para votar, por ejemplo, no necesitas en muchos estados un documento de identidad, precisamente en los únicos estados en los que ganó Kamala Harris, por cierto, dicho sea de paso, porque hasta hace 4 días en este país realmente es que nadie pensaba que alguien pudiera votar en falso. En este país, hasta hace no 4, pero 6 días, tú llegabas a una dependencia oficial del Estado y no te pedían identificación. Era impensable que alguien mintiera, porque en este país, con esa tradición de los puritanos, la mentira era gravísima. ¿Quién iba a mentir? Han tenido que empezar a llegar ciertas inmigraciones masivas y ciertos personajes a la Casa Blanca para que efectivamente se vea que eso no es así y de pronto el americano medio despierte ante la idea de que hay que tener un documento de identidad para votar y que además no se te puede aceptar cualquier documento de identidad. Hasta hace 4 días, incluso para entrar en la Casa Blanca, con el carnet de conducir te dejaban. La última vez que yo he estado en la Casa Blanca, hace unos días, ya el documento que tenías que mostrar tenía que ser más sólido que el carnet de conducir. Ya tenía que ser un pasaporte, algo de este tipo, y sin eso no te dejaban entrar. Pero esto muestra lo que es esa mentalidad, y esa mentalidad es una mentalidad que ha existido también en Gran Bretaña. Y entonces lo que sucede pues es que en Gran Bretaña la idea de que hubiera que pedir eso a la gente pues era algo totalmente intolerable. De hecho, en Gran Bretaña no hubo un carnet de identidad físico obligatorio hasta el año 2009. Y en cuanto que llegaron los conservadores al poder, lo quitaron. Porque se considera que era, en fin, no fiarte de la gente. ¿Cómo no te vas a fiar de la gente en un país donde la mentira es un pecado grave? Que esto no es España, ni es Italia, ni es Portugal, ni es México, ni es el Perú. Y claro, en un momento determinado, aquí el salto es el triple salto mortal, porque se pasa de la inexistencia del carnet físico a la existencia de un carnet digital. Y además, alegando que tiene que ser así, porque claro, aquí no tenemos el control sobre la inmigración ilegal, puede haber fraudes en los contratos, etcétera, etcétera. Y claro, el salto es terrible. Esa inquietud que se ha producido en Gran Bretaña, explicable por antecedentes históricos, pues evidentemente es una inquietud que no se produce en el resto del continente. La Unión Europea va a atizar una identidad digital a todos los siervos que hay bajo la Unión Europea y no habrán visto ustedes a las furcias mediáticas discutir el tema, ni tampoco a los políticos. Ahí tragan todos. De manera que, claro, lo de Gran Bretaña no es que sea grave, no. Lo de Gran Bretaña obedece a una visión que puede ser minoritaria en el planeta, pero bastante lógica. En Estados Unidos, insistamos en ello, todavía sigue existiendo y solo determinadas migraciones masivas está llevando a darse cuenta de que ya no se puede mantener, por desgracia. En Gran Bretaña ha pasado durante mucho tiempo y eso pasó a la historia. Pero es que en otros países están mucho peor desde hace muchísimo tiempo. Esa es la realidad. Y en fin, el documento nacional de identidad, por ejemplo en España, existe desde hace décadas, aunque dada la ineficacia de lo que era, por ejemplo, la administración de Franco, que, hombre, era más barata y tenía mucha menos gente colocada que lo que ha venido después, pero era bastante ineficaz, pues, por ejemplo, falsificar el carnet de identidad estaba tirado para los terroristas de ETA solamente por la ineficacia de la administración.
española, lo cual es verdaderamente lamentable. No les vamos a contar ahora cómo falsificaban los carnet y cómo conseguían que en realidad el carnet tuviera datos falsos, pero que te lo expidiera la propia administración española, porque no es cuestión de dar pistas en otros países que todavía están en ese estadio de desarrollo de la administración del Estado, y tampoco es cuestión de que haya gente que se sienta ofendida. Pero esos eran los tiempos, no crean ustedes. Y terminamos la semana contándoles que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prepara un plan que obligaría a todos los adultos a disponer de una tarjeta de identificación digital, una medida que el gobierno justifica como herramienta para combatir la inmigración ilegal, que no tiene ningún interés en combatir, y la economía sumergida. Esta iniciativa se conoce ya en la prensa como la BritCard, la tarjeta británica, y podría anunciarse oficialmente a finales de esta semana, a lo largo del fin de semana. Esto supondría un cambio profundo en la forma de verificar la identidad en el país. Hay que recordar que Reino Unido es uno de los pocos países europeos que no cuenta con un documento nacional de identidad, como el DNI español. Lo que pasa es que esto que prepara el gobierno de Starmer se asemeja al DNI electrónico europeo que prepara la Unión Europea con la no electa Ursula von der Leyen a la cabeza, que es una copia del DNI chino, para que los ciudadanos simplemente con un documento digital pues puedan mostrar a las autoridades quiénes son, dónde pueden moverse, si tienen restringidos algunos lugares a los que acceder, que es lo que ya ocurre de facto en China y a lo que vamos en la Unión Europea. Este nuevo sistema, diseñado por el gobierno Starmer, establecería que cualquier persona que desea alquilar una vivienda o acceder a un empleo deba presentar este nuevo carnet digital. Su validez sería comprobada de manera automática con una base de datos central que identificará a los ciudadanos y residentes con autorización legal para trabajar. Dicen los izquierdistas que el objetivo es evitar la práctica frecuente de empresarios que declaran haber revisado documentos físicos que en realidad resultan falsificados. Como decía, el Reino Unido es uno de los pocos países europeos que no cuenta con sistema nacional de identificación. Para sus críticos, esta ausencia ha favorecido el trabajo en negro y ha convertido el país en un destino atractivo para la inmigración irregular. Sin embargo, varias organizaciones de defensa de los derechos civiles advierten ya de que esta tarjeta de identidad obligatoria en formato digital es un riesgo considerable para la privacidad de los ciudadanos. No es la primera vez que se intenta poner en marcha una política de este tipo, que en Reino Unido es algo muy rechazado. En 2009 el último gobierno laborista llegó a emitir las primeras tarjetas físicas, los primeros DNIs, pero el proyecto lo canceló poco después la coalición conservadora liberal, que lo consideró un recorte de libertades. Durante más de una década Downing Street evitó reabrir el debate, pero el malestar social por la presión migratoria y también el aumento de ilegales en los centros de acogida dicen desde el gobierno que les ha llevado a reconsiderar la propuesta. Sabemos que no es así, porque el gobierno inglés, el gobierno británico más bien, no tiene interés en reducir la inmigración ilegal. Al contrario, hemos visto cómo esta semana han entrado a hachazos y a machetazos agentes del orden en casas de ciudadanos privados a exigirles disculpas por comentarios contra la inmigración ilegal o contra el Islam. Bueno, la discusión sobre este documento digital también divide al propio gabinete izquierdista. La actual ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, que fue responsable de Interior en el pasado, es tradicionalmente contraria a la implantación de carnets de identidad, defendiendo en su lugar el uso de visados electrónicos para monitorizar a los inmigrantes. En contraste, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, recién nombrada, antes era la de Justicia, ya saben que es musulmana, se declara firme defensora de este sistema. Decía recientemente que su visión política siempre ha estado del lado de los carnets de identidad y destacaba que una base digital serviría para frenar la inmigración ilegal, pero sobre todo para reforzar la aplicación de la legislación laboral y otras normativas. ¿Cuáles? Eso es lo que más nos interesa saber, cuáles son esas otras normativas. Dice Mahmood que resulta ahora imprescindible reducir los factores de atracción que convierten a Reino Unido en destino preferente para quienes buscan oportunidades en Europa. De confirmarse este plan de Starmer, esto conduciría a la creación del primer sistema nacional de identificación digital en la historia británica, con repercusiones, como decimos, no solo migratorias, porque ya hay visados, con lo cual se puede ya comprobar in situ en cualquier momento la legalidad o no de los inmigrantes, sino también tendría repercusiones en la vida cotidiana
cercana de millones de ciudadanos que tendrían que acreditar su identidad mediante este nuevo mecanismo en múltiples ámbitos de su día a día, y nunca sería por su seguridad, sino siempre por su control. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Es todo por hoy, viernes, César, y también por toda esta primera semana. Muy feliz sábado y muy feliz domingo para todos. Nos oímos ya el lunes. Ustedes no se vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se está dirigiendo al avión del Despegamos. Ya saben que los viernes tenemos una edición más breve del Despegamos, porque lo que nos cuenta don Lorenzo Ramírez es el tema que va a desarrollar en el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv. Y luego, después de eso, ya lo saben, vamos a concluir el programa con esas entrevistas siempre excepcionales, siempre peculiares, siempre interesantísimas. Hoy tendremos a una escritora, y además una escritora del otro lado del charco, si se mira desde España, y allá al sur de la frontera, en el Camino de México, que diríamos desde aquí, desde los Estados Unidos. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.